Bienvenidos a los videotutoriales para el refuerzo de conceptos de aritmética. Hoy vamos a trabajar sistemas numéricos posicionales. Cuando definimos nuestro sistema no posicional, convenimos que la unidad se representaría con este segmento vertical, que cuando aparecía este número de segmentos verticales los íbamos a sustituir por la letra alfa, y este número de alfas iba a quedar sustituido por la letra beta. Sin embargo, esta escritura no posicional de los números presentaba unas dificultades en cuanto a la escritura y la lectura de números grandes. Una salida puede ser hacer uso de la notación exponencial, que surge al observar cómo crecen los números cuando reiteramos la potenciación con respecto a las demás operaciones. Si además usamos la misma base, algunas propiedades nos van a permitir simplificar cálculos y escribir números grandes. Si eliminamos, por ejemplo, a beta de nuestro sistema y escribimos los números únicamente con los segmentos verticales y las alfas, la representación de los primeros números quedaría de esta manera. De esta forma, pues vemos que no es necesario incluir nuevos símbolos. En esta nueva representación, el número de días en el calendario juliano quedaría representado así. Aunque el número de símbolos disminuyó, no se ve muy atractivo. Noten que alfa aparece muchas veces. Podríamos convenir, por ejemplo, no escribirlo y en lugar de ello escribir solamente el número de veces que aparece cada símbolo con su exponente. Y para no confundirnos, lo separamos por un espacio, de manera que con este nuevo convenio este número queda escrito de esta manera, lo que significa que alfa a la alfa aparece una vez, alfa a la palito 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 aparece una vez, alfa a la palito palito aparece dos veces, alfa aparece tres veces y el segmento vertical aparece una vez. Un problema es qué pasa si, por ejemplo, en un número no está alfa a la 3, pero sí está alfa a la alfa y alfa a la 2. Una idea sería dejar un espacio mayor, pero si estamos escribiendo rápidamente, podríamos confundirnos. Entonces, la idea es que no nos involucremos con más símbolos. Podemos hacer uso de la posición y utilizar los símbolos que ya conocemos. Es decir, una vez alfa a la alfa, una vez alfa a la 3, dos veces alfa a la 2, tres veces alfa y una vez la unidad. Y de manera que cuando alguno de los símbolos no aparezca, simplemente escribimos 0. ¿Qué características va a tener este sistema? En primer lugar, la posición importa. Es decir, si tenemos 2, 3, no representa al mismo número que 3, 2. 2, 3 significa que el segmento vertical, la unidad, aparece 3 veces y alfa aparece 2, mientras que 3, 2 significa que la unidad aparece 2 veces y alfa 3. La base de nuestro sistema va a quedar representada por 1, 0. Cada símbolo representa los residuos de hacer grupos de alfa elementos. 0 va a representar una posición.
En el caso particular de nuestro sistema, tenemos un sistema posicional base 4. En ese sistema posicional base 4 vamos a tener como símbolos 0, 1, 2, 3. Es decir, noten que los símbolos van a ir hasta uno antes que la base del sistema. El número 1, 1, 2, 3, 0, base 4, que lo vamos a escribir de esta manera, subindizado con la base entre paréntesis, va a representar un grupo de 1, 0 a la 1, 0, más un grupo de 1, 0 a la 3, más dos grupos de 1, 0 a la 2, más tres grupos de 1, 0 a la 1. De esa manera, todo número natural n se va a poder expresar de manera única mediante el polinomio que tenemos expresado aquí. Pero si cambiamos la base, ¿qué ocurre? Pues en nuestro sistema decimal con el que estamos acostumbrados a trabajar desde la primaria, tenemos que los símbolos del sistema son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es decir, hasta uno antes de la base, que por ejemplo el número 9873 significa 9 grupos de 10 a la 3, más 8 grupos de 10 a la 2, más 7 grupos de 10 a la 1, más 3 grupos de 10 a la 0. De esa manera, todo número natural n se puede expresar de manera única mediante este polinomio, donde los coeficientes C0, C1, C2 hasta CK están dentro de los símbolos de nuestro sistema. El sistema binario o sistema base 2 va a tener entonces como símbolos al 0 y al 1. 1, 1, 1, 0, 1 va a significar esto de acá. Y de esa manera todo número natural se va a poder expresar de manera única por el polinomio que ya vimos. Para cualquier sistema posicional entonces tenemos lo siguiente. Uno, que la base debe ser un número mayor a 1. Segundo, que los símbolos del sistema van a ser 0, 1, 2, etcétera, hasta 1 antes de la base. Cada b unidades de primer orden forman una unidad de segundo orden. Cada b unidades de segundo orden forman una unidad de tercer orden y así sucesivamente. Cuando hay ausencia de unidades de un orden, escribimos 0. La base representada en su sistema sería 1, 0. La base al cuadrado sería 1, 0, 0. Es decir, 1, 0 al cuadrado y así sucesivamente. El sistema hexadecimal, es decir, el sistema base 10, va a tener como símbolos 1, 2, 3 hasta 9, lo que ya conocemos. Lo que nosotros conocemos como 10 en nuestro sistema decimal se representa por A, el 11 quedaría representado por B, el 12 por C, el 13 por D, el 14 por E y el 15 por F. De tal forma que el número DEF8A quedaría representado en su forma polinomial de esta manera. Y todo número natural se va a poder expresar de manera única mediante el polinomio que ya hemos visto antes. En este caso, los coeficientes C0, C1, C2, etcétera, hasta CK van a ser cualquiera de los símbolos de nuestro sistema en base 16. Espero el video haya sido de su utilidad.